Espero en el Señor que me alcancen los 45 minutos. Quiero hablarles esta mañana sobre las evidencias de la divinidad de Cristo. Específicamente bajo esta idea, la racionalidad de creer en el Dios encarnado. Evidencias de la divinidad de Cristo, la racionalidad de creer en el Dios encarnado. Quiero llevarlos a 3 bases bíblicas, las voy a leer para ustedes. La primera de ellas está en Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. La segunda está en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Y la tercera está en Hebreos capítulo 1, versículo 1. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Lo dice Colosenses. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hebreos nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Esos 3 pasajes que recién leímos constituyen la base bíblica teológica de una de las verdades más grandes. Es el centro del mensaje de la predicación. El centro del mensaje de la predicación es que Cristo o Jesucristo es Dios. El centro del mensaje de la predicación del Evangelio es que Dios mismo, para poder rescatarnos a usted y a mí, tuvo que tomar forma de hombre. Al poder autolimitarse a la forma de hombre, padeció todo lo que nosotros padecemos, sintió todo lo que usted y yo sentimos, fue expuesto a todo tipo de tentación como usted y yo somos expuestos en nuestra naturaleza humana. Pero la palabra del Señor también nos dice que a través de la sujeción que Él tuvo a la palabra revelada, que era el Antiguo Testamento, y a la comunión con el Espíritu Santo, Él fue hallado sin pecado. Cuando nosotros hablamos que Cristo es el centro de la predicación, es porque si Cristo no fuese Dios, vana fuera nuestra predicación, como Pablo lo dijo. Si Cristo no fue quien dijo ser, usted y yo estuviéramos siguiendo a un impostor. Si Cristo no fuera quien dijo ser, usted y yo no tuviéramos entonces una esperanza bien fundamentada, como Pablo dice que no nos avergüenza la esperanza del Evangelio. Si Cristo no fuese quien dijo ser, entonces usted y yo estamos siguiendo una utopía, estamos siguiendo una ideología, estamos siguiendo cualquier cosa menos una verdad. Si Cristo no fuese quien dijo ser, entonces usted y yo no tenemos esperanza de levantarnos de entre los muertos. Si Cristo no fue quien dijo ser, entonces usted y yo estamos condenados y nadie puede limpiar el pecado de nuestras vidas. Pero yo hoy quiero, a lo largo de estos minutos, llevarlos a toda una apologética que se ha desarrollado casi en los últimos 2000 años. Una de las doctrinas que más ha sido atacada es la doctrina de la divinidad de Cristo. Cuando nosotros hablamos de la divinidad de Cristo, hablamos simple y sencillamente que Jesús es Dios. Diga conmigo: Jesús es Dios.
Ahora, para nosotros eso es normal entenderlo un poco más fácil, pero hace 2000 años para los judíos, cuando Jesús caminaba en aquellas calles polvorientas de Jerusalén, eso era casi como una afrenta, era una herejía decir que un hombre era Dios, que un hombre se comparaba a Dios, que un hombre perdonaba pecados. Pero hoy, 2000 años después, es necesario una vez más fundamentar que Jesús es Dios. Porque hoy vivimos en una época donde la gente cree en cualquier cosa o le presta atención a cualquier cosa. Un día de esta semana, no sé qué estaba viendo mi esposa y de repente entro yo al cuarto y no es que estaba viendo a Walter Mercado, pero estaba saliendo con, no sé si estaba viendo a Walter Mercado y estaba viendo ahí los signos, pero eso estaba viendo. Y cuando yo entré, veo que hay un reportaje y ella está viendo a Walter Mercado, un reportaje sobre usted. ¿Quién sabe quién era Walter Mercado? Y entonces Walter Mercado era aquel, ¿verdad?, que manejaba toda la astrología y daba vaticinios. Y le estaban haciendo una entrevista y le decían, ya está mayor, ¿verdad?, ya no se parece al de hace 20 o 25 años. Y le decían, pero mire, ¿usted cree en Dios? Y él dijo, sí, yo creo en Dios de todas las formas, porque cada religión tiene una forma de cómo presenta a Dios. Es el mismo Dios. El budismo es el mismo Dios. El zoroastrismo es el mismo Dios. El islam es el mismo Dios. La nueva era es el mismo Dios. La madre naturaleza es el mismo Dios. Y él decía al final, es el mismo Dios. Hermanos, no es el mismo Dios. Hay un único Dios verdadero y ese se reveló en la persona de Cristo Jesús. Es necesario fundamentar, es necesario poder tener argumentos de cómo podemos fundamentar la evidencia bíblica de la divinidad de Cristo. Esta es una pregunta que define todo nuestro destino eterno, de su familia, de la mía, de nuestros amigos, de los que conocemos. La pregunta, ¿es Jesús Dios? No pertenece solo al debate de la alta academia en las universidades o los diferentes tanques de pensamiento que hay sobre las ideologías. Esta pregunta, su respuesta tiene que ver con el destino eterno del alma. Si Cristo es Dios, su palabra tiene autoridad. Si Cristo es Dios, entonces todo lo que la palabra de Dios dice, lo cual así es la verdad en la que usted y yo podemos descansar, porque en esta palabra no hay sombra de variación. Si no lo fuera así, si no lo fuera de esta manera, toda la fe cristiana carecería de autoridad. Toda la fe cristiana tarde o temprano caería sin fundamento. La teología sistemática, basada en el famoso credo de los apóstoles en el segundo siglo, hace 1800 años, hasta los reformadores, hace unos 500 años, han reconocido que la cristología o la doctrina de Cristo es el eje de la soteriología o la doctrina de la salvación. Diga conmigo, cristología. Eso es la doctrina de Cristo. Y cuando hablamos de la soteriología, hablamos de la doctrina de la salvación. El por qué usted y yo creemos firmemente que somos salvos. Sin un Cristo divino, no hay expiación suficiente para el pecado universal. Un mero profeta, un maestro iluminado no lo podía hacer. Solo había uno que podía redimir la humanidad caída, y ese es el Señor Jesús. Cuando usted va a ver las grandes definiciones de los hombres como Buda, Zoroastro, aún el mismo Mahoma, todos ellos dijeron, la misma Santa Madre Teresa de Calcuta, que la Iglesia Católica así la presenta, ellos dijeron, no somos el camino, no somos la respuesta, no somos nosotros, pero Jesús sí dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ese es el Jesús al que usted y yo seguimos. Ese es el Jesús en quien hemos puesto nuestra esperanza. El que afirma lo que solo Dios puede afirmar. La declaración radical. En la historia religiosa muchos han proclamado caminos hacia Dios. Y como lo decía, solamente Jesús pudo atribuirse a sí mismo ser el único, no uno de los tantos, el único y verdadero. Esa declaración no deja espacio a la neutralidad. Ponga la mano el que está a la par y dígale, no puede ser neutral, dígale. Dígale, o Jesús es Dios o no es Dios. Pero no podemos estar neutros, o es Dios o no es Dios.
Pero yo esta mañana bíblicamente quiero demostrarle que Él es Dios, que Él se hizo hombre, fue a la cruz, pero se levantó al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Dios Padre. La cristología histórica distingue entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe, pero esta dicotomía es falsa. Jesús, aquel Jesús hecho hombre que caminó en Galilea, es el mismo Cristo glorificado que reina eternamente. El Corán presenta a Jesús como el profeta, el judaísmo lo rechaza, el hinduismo lo incluye como un profeta o como un avatar, pero ninguna de estas perspectivas hace justicia a lo que Él dijo que Él era. Hace unos casi 90 años, un teólogo llamado C.S. Lewis, usted lo puede buscar en Google, toda la información cristiana que hay, en 1940, cuando estaba casi en los albores más fuertes de la Segunda Guerra Mundial, le escribió un libro, y de ese libro es donde se extrae estas notas que usted tiene ahí en su boletín. Él se llamaba C.S. Lewis, y él presentó un problema o una trilogía de problemas ante la cual nosotros debíamos de tomar una decisión. Para C. Lewis, si Jesús no era Dios o si Jesús no era quien decía ser, Él era un lunático. Para él también, si Jesús no era quien decía ser, era un mentiroso. Pero si Jesús era quien decía ser, Él era Señor. Y sobre eso se desarrolló todo un libro de 500 páginas que no lo vamos a ver ahorita. Pero si Jesús, según esta trilogía que presenta S. Lewis sobre cómo podemos ver a Jesús fuera un lunático, si Jesús afirmó ser Dios sin serlo, entonces Él sufría de un delirio mesiánico, una psicosis incompatible con su equilibrio emocional y con su sabiduría moral. Si Él fuera un mentiroso, si sabía que no era Dios, pero lo afirmó, entonces Él fue el mayor impostor, merecedor de condena y no de adoración. Pero si sus afirmaciones son verdaderas, entonces es el Dios encarnado, digno de toda adoración, obediencia y entrega total. Por eso es que todo el mundo se escandalizó cuando Jesús dijo: el Padre y yo uno somos. Cuando dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si Él hubiera sido un lunático o un mentiroso, tarde o temprano sus seguidores hubieran decaído, no hubieran sufrido martirio, no hubieran dispuesto a ofrendar su vida si la base del Evangelio no fuera verdad. No hubieran ido a la hoguera, no hubieran dejado que les volaran la cabeza, no hubieran muerto dentro de ollas sirviendo. Si Él fuera un impostor o un lunático que se creía lo que no era, esas personas fueron dignos de lástima, pero ellos sabían lo que nosotros sabemos: Él es el Verbo hecho carne, y si ellos sufrieron, nosotros podemos sufrir con ellos, con la determinación que es mejor lo que nos espera de parte de Él. Esta es una base para poder fundamentar por qué día tras día, lunes tras lunes, martes tras martes, miércoles tras miércoles, domingo tras domingo, usted está acá. Porque si Jesús es Dios, Él merece toda nuestra honra y toda nuestra gloria. Si Él es quien dice ser, Él merece que usted y yo nos unamos al coro angelical para decir: santo, santo, santo. Si un hombre es capaz de convocar multitudes, si un candidato político es capaz de convocar multitudes, si un presidente es capaz que usted le crea, yo no le estoy hablando de un hombre, le hablo de alguien mayor a Buda, mayor a Mahoma, mayor a los papas, mayor a cualquier hombre. Le hablo de Cristo Jesús. Él es Dios. Pero si Él es Dios, la pregunta es: ¿cómo lo tratamos? Porque si a usted lo convocan ahí, Bukele, usted iba a estar a las 6 de la mañana. Pero si lo convocamos aquí a las 6 de la mañana, yo hoy estoy poniendo una base. Por eso dije: esta es una enseñanza. Estoy poniendo una base fundamental. Porque si es Dios, adorémoslo como Dios, o dejámoslo como Dios, creámosle como Dios. Si no, entonces podemos ser
neutros, mediocres, aguados. Pero si Él es quien dice ser, y nosotros creemos en lo que Él dice ser, nuestra actitud debe ser diferente. Este trilema teológico elimina la posición moderada. No es que Él sea solo un buen maestro. No puedo explicar todas esas cosas, pero la nueva era no niega a Jesús. Es más, ninguna religión niega a Jesús. Todos, porque todos parten de una premisa: Cristo fue un hombre real. Sin embargo, para algunos fue un buen maestro, para otros fue un iluminado, para otros fue el primero que llegó al grado 33, hablando de los masones. Para otros lo creen de muchas maneras, pero Él es más que eso. Hay un momento que Él le pregunta a sus discípulos y le dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro, que casi siempre era el vocero de los discípulos, dijo: mira, unos dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen de que eres Juan el Bautista que ha vuelto a la vida, otros dicen que eres cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento que el Señor volvió a la vida. Y Él les pregunta: pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Por favor, ponga la mano que está a la par si tiene alguien y dígale: ¿quién es Jesús para ti? Esa es una pregunta que usted debe saber responder este día con toda determinación. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para mí? No hablo de una figura que las asambleas de Dios pueda poner como una figura central. No hablo de una figura que las diferentes iglesias reformadas, no reformadas, pentecostales, no pentecostales, hablan de Él. Hablo de quién es Jesús para usted y quién es Jesús para mí. Porque si yo le dijera: son sus hijos, usted me dijera: pues no sé, fíjese, como pueda que sí, pueda que no. Es que usted no dice eso. O así dicen los padres que están acá: pues mire, y la partida dice que posiblemente sea mío. No, ¿verdad? Y por cuanto usted está claro que son suyos, los ama, los cuida, los protege, da su vida, hace todo por ellos, ¿sí o no? La pregunta es: ¿quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para mí? Porque maestros han habido a lo largo de la historia, pero todos han muerto y ninguno ha regresado de la muerte. Profetas han habido muchos, pero cada uno de ellos no ha podido perdonar el pecado de nadie, porque el único que perdona pecados es Cristo Jesús. Y esto nos lleva entonces a ver que la fe y la razón debe de ser una síntesis cristiana. ¿Cuál es la racionalidad de la fe? Creer en la divinidad de Cristo no solo es un salto ciego, es un acto racional, sustentado por las evidencias históricas, textuales y proféticas. La fe no contradice la razón, la eleva al llevarlo al terreno de lo sobrenatural por los milagros que solo Dios es capaz de hacer. Hay evidencias manuscritas del Nuevo Testamento. Hay testimonios extrabíblicos contemporáneos como aquellos que se han hallado en las excavaciones y datan del siglo I y II de la historia de la iglesia cristiana, de Siria y de otros países sumerios que habían en esa época. Hay cumplimiento profético verificable, hay transformación histórica documentada y sobre todo tenemos el testimonio bíblico. Juan capítulo 20 versículo 31 dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Cuando vamos al griego, la fe viene del contexto pistis, que es una confianza basada en la evidencia, no en la credulidad irracional, sino en la evidencia. Por eso el apóstol Pedro dice: estad siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La fe es una confianza basada en la evidencia. Diga conmigo: mi fe en Cristo está basada en la evidencia de lo que ha hecho en mí. Hermano, si usted es la mejor carta de presentación, si su mente estaba llena de rencor y envidia y ha cambiado,
si su conducta era una conducta colérica en la cual le costaba tener dominio propio, si usted era una persona dubitativa que le daba temor todo, si usted y yo éramos personas que estábamos muertos en delitos y pecados, si usted y yo éramos personas que no sabíamos cuál es nuestro futuro, cuando usted, hoy y yo ocupamos un lugar en este santuario, tenemos bien claro quiénes somos, hijos de Dios. Tenemos bien claro quién es nuestro Padre por medio del Espíritu Santo. Tenemos bien claro cuál es nuestro destino. No, el destino es Jardines del Recuerdo o de la Resurrección o Campo Amor o todos los jardines que hay. Su destino y mi destino es la patria celestial. Sabemos que un día nos vamos a levantar de entre los muertos. Sabemos de que la muerte ya fue vencida. Sabemos que las maldiciones han sido rotas. Sabemos que la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Sabemos que no estamos solos, no estamos huérfanos. ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Porque a veces actuamos que si no lo sabemos. Y yo le dije que si usted le dice, ¿y ella quién es? Le dice, mi hija. O usted dice, espérame, mira, ahí me pusieron que lleva mi apellido. No, ¿verdad que no hacemos eso? ¿Qué haría hermano Antonio si le hablan de alguna de sus hijas? O Moisés. Salta, ¿verdad? Y dice, sí, yo soy su papá. Si no, ya me afligué, hermano. Puedo orar por sus hijos porque ningún padre es responsable de aquí. Pero si Jesús es quien dice ser, porque de eso estoy hablando, y tenemos evidencias, eso debe de ser proporcional a nuestra reacción, a nuestra conducta. Bueno, bajemos del nivel teológico, aunque me hace falta un montón ahí que hablar. ¿Por qué viene usted? ¿Por qué viene a la iglesia? Si usted viene por verme a mí, hermano, le presto mi pañuelo y póngase a llorar. Si usted viene por ver a su hermano, me refiero que ahí está su fe igual. Si usted viene porque el edificio se va a ir poniendo más bonito, pero un día se puede caer. Si usted viene porque la música es bonita, un día va a estar desafinada. Si usted viene porque, ay, que ya me acostumbré a ir los domingos y ya no hay que hacer los domingos, pues ya hay algo más que hacer. Me estoy dando a comprender. Pero si sabemos por qué venimos y tenemos evidencia de quien adoramos, cuando entramos por esa puerta, como decía el salmista, usted debe de traer la expectativa que venimos a encontrarnos con el Rey de la Gloria, el que cambia y transforma nuestra vida. Porque si no, hagamos una colecta y cada uno vayamos donde un psicólogo o donde un psiquiatra. Y no estoy en contra de ello, pero le estoy diciendo que si Él no fuera quien dice ser, entonces no tendría razón que lo adoráramos, que lo sirviéramos, que le cantáramos. Pero si estamos acá por costumbre, si estamos acá porque no hay nada más que hacer, si estamos acá para que los demás no nos digan por qué no fue a la iglesia, hermano, quédese en su casa en el buen sentido. Si usted está acá, si yo estoy acá, debemos de estar acá, porque sabemos que aunque mis ojos hoy no lo ven, mis manos no lo palpan porque soy carne, Él está aquí y Él está en mi casa y Él va conmigo y no me deja. Y eso me da certeza de a quién adoro y en quién creo. Él no envejece. Ponga la mano que está a la pared de la voz y dígale. Él no. A Él no se le olvida nada. A usted sí, a mí también. Andamos buscando los lentes y puestos los hablamos. Andamos buscando las llaves y en la mano las andamos y hasta estamos señalando. Hay que buscar las llaves. Pero si Él es quien dice ser y lo que las Escrituras afirman, entonces nuestra fe está bien fundamentada. Cuando vamos más adelante,
Vemos también que esa palabra, cuando en Colosenses dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, la palabra corporalmente, que viene de somaticos, significa en forma corporal, refutando toda la idea gnóstica de un Cristo meramente espiritual. La encarnación no es terapéutica, es una realidad. No seguimos un mito. No seguimos un mito. Lo digo con el mayor respeto, pero es así. Hay gente que de repente, por ejemplo, dice, mire, fíjense que estábamos 10 personas y este árbol de repente empezó a brotar aceite. Y entonces va la gente y la gente hace un altar y hacen de ese objeto una adoración o una veneración. No, no seguimos un mito, seguimos a un Dios vivo, a un Dios real. Entonces hoy yo necesito hacer un llamado a la decisión personal. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Qué cambia realmente para nuestra vida si Él es Dios? Cada área de nuestra existencia entonces debe de ser reconfigurada bajo el señorío de Cristo. Eso entonces nos va a llevar a creer, a adorar y a vivir como si Él realmente habitara en nosotros, porque eso es lo que Él dice. La fe sin obra, dice la palabra, es muerte. Y la convicción sin rendición es hipocresía. No puede haber neutralidad ante quien decimos que es Dios. O le adoramos o no le adoramos. O le negamos o estamos dispuestos a morir por Él. O le servimos o somos indiferentes. Pero no podemos ser neutrales. Mateo capítulo 6, versículo 24 dice: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. ¿Por qué la importancia entonces de la pregunta sobre si Cristo es Dios? La divinidad de Cristo define la historia humana. Jesús no solo es un reformador social o moral, es el centro de la redención. Si Él es Dios, toda su palabra es autoridad suprema. Negarlo no sería solo un error académico o teológico, sino un vacío espiritual que deja al hombre y a la mujer en cualquier época de la historia sin un redentor. Un hombre llamado Gerald Spelking escribió: Jesús de Nazaret ha sido la figura dominante en la historia de la cultura occidental durante casi 20 siglos. Incluso el calendario occidental se divide entre antes de Cristo y después de Cristo, demostrando que la historia misma gira alrededor de Cristo. El dilema ineludible. No solo es un maestro. Diga conmigo, no solo es un maestro. Sus afirmaciones de divinidad eliminan esta opción. Un buen maestro no reclama adoración ni perdón de pecados. Aquí descartamos lo que dijo C. Lewis sobre la locura. Su equilibrio emocional, coherencia ética y sabiduría práctica contradicen cualquier diagnóstico psiquiátrico de megalomanía. Él no buscaba ser la figura central en cuanto al orgullo. Él dijo: yo he venido a la casa perdida de los hijos de Israel. Yo he venido a demostrarles a ellos que se ha cumplido la profecía. He venido para darles paz, para libertar a los cautivos, para desatar ligaduras de los que hoy están en ataduras. La única conclusión entonces es la razón y la evidencia. Jesús es verdaderamente Señor y es Dios. Corintios capítulo 12 versículo 3 dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. La confesión de señorío es obra del Espíritu, no de argumentación humana. Pero también hay evidencia histórica, hermanos. O sea, esto no solo es una cuestión porque a veces intentan atacar la base del evangelio, de lo que usted y yo creemos, de lo que dicen a través de un programa, de lo que nos llegan a tocar la puerta para decirnos algo diferente. Hay evidencias históricas. Una de ellas es una evidencia escrita por Flavio Josefo en el año 93 y 94 después de Cristo. Este historiador judío
menciona a Jesús en las antigüedades judías. Uno de sus libros, que está datado y certificado por la ciencia y la academia, dice: en aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros. También en las grandes bibliotecas que está en Roma, en el Vaticano, y que está también en una de las más grandes universidades de Inglaterra, Tácito en 116 dijo, historiador romano: Cristo fue crucificado bajo Poncio Pilato. Cristo había sufrido la pena capital durante el reinado de Tiberio. Plinio, en el año 112, gobernador romano, reporta al emperador Trajano, eso usted lo va a encontrar en la Biblia, sobre cristianos que cantaban himno a Cristo como a un Dios. Lo que le estoy queriendo decir, hermanos, es que si esto no fuera una verdad, ¿cómo explicarnos que los cristianos de la iglesia primitiva estaban dispuestos a morir, a ser llevados a la horca, a ser decapitados, a sufrir, si fuera un impostor, si no hubiera resucitado, si no tuviera perdón el poder de perdonar pecado, si en él no hubiera vida, si él no rompiera los grilletes de la maldición? ¿Cómo es que las personas estaban dispuestas a estar en las catacumbas? ¿Cómo es que las personas iban a predicar en nombre de uno que no había resucitado? Tarde o temprano, si esto fuera una locura, cualquier persona, cuando lo llevaran ante la muerte, se hubiera retractado. Pero ellos estuvieron dispuestos a ir a la muerte porque sabían que Jesús es Dios. Y 2000 años después, quiero decirles, amada iglesia, esa determinación debe de estar en nuestro corazón. Él es Dios. Hay testimonios también que confirman esta verdad. Y a eso se les conocen como testimonios hostiles, porque vienen de fuentes que no necesariamente son cristianas. El Talmud babilónico corrobora indirectamente estos hechos, no lo niega. Aún sus enemigos testificaban de este hecho. El Talmud del Sanedrín registra: en la víspera de la Pascua colgaron a Yeshú, o a Jesús, porque practicó, según ellos, milagros que no se podían explicar y sedujo a Israel. Esta afirmación del Talmud confirma que existió y confirma que fue ejecutado en la Pascua. También afirma que ejecutó actos sobrenaturales que sus enemigos no podían explicar, pero no podían negar. O sea, la evidencia de los milagros no podía ser negada. ¿Recuerdan ustedes aquel hombre que le dijeron: ¿quién te sanó? ¿Acaso tú no sabes que este es un día ilícito, el día de reposo, y el día de reposo no se hacen milagros? ¿Y quién fue el que tuvo tal osadía? Y el hombre le dijo: yo no sé cómo se llama, yo no sé quién era, lo que sí sé es que ayer era ciego y ahora... ¿Cuántos podemos decir lo mismo? Puede levantar su mano y decir: tal vez no sé de teología, diga, pero lo que sí sé es que antes era pecador y hoy soy hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo, lleno del poder del Espíritu Santo, con las arras de la promesa de nuestra herencia, que es el Espíritu que ha sido depositado en nuestros corazones. La fiabilidad textual, que a esto se le conoce como la datación temprana. Entre el año 30 y 33 se habla de la crucifixión y la resurrección de Cristo. Entre el año 50 y 60 se escriben las primeras epístolas de Pablo. Estos manuscritos son evidencia. Entre el año 60 y 65 se escriben los evangelios, siendo ahí el debate si Mateo o Marcos el primero redactado. Y entre los años 80 y 90 se termina de escribir todo el Nuevo Testamento. Interesante que Mateo presenta a Jesús para los judíos como su rey. Marcos va a presentar a sus oyentes a Jesús no tanto como un rey, pero sí como un hombre que también es Dios. Pero Juan va a presentar desde el inicio que Jesús es Dios. Lo decía el viernes en la predicación, en la vigilia donde estábamos con los muchachos. A Juan no le interesa tanto la genealogía porque para ese momento eso no era necesario. Juan no entra diciendo quién gobernaba, quién era el sumo sacerdote, quiénes eran los que lideraban el Sanedrín.
Juan no introduce así. Juan introduce diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, y todas las cosas por él fueron. Porque lo que Juan quiere dejar claro es que ese hombre del que ya se estaba desacreditando era verdaderamente Dios. Hay abundancia manuscrita también a lo largo de la historia. Más de 25,000 manuscritos respaldan el Nuevo Testamento, con un 99.8 de coherencia textual. Si alguna vez a usted lo hicieron leer Homero, solo de eso, según la historia, solo se preserva un centenar de copias y de grandes brechas temporales. Uno de los eruditos textuales, F.A. Brooks, dijo: no hay ningún cuerpo de literatura antiguo en el mundo que disfruta de tal riqueza de buena atestación textual como el Nuevo Testamento. Mateo entonces enfatiza el cumplimiento profético. Marcos destaca la acción y la autoridad. Lucas presenta la humanidad compasiva, pero Juan revela la divinidad preexistente. Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero si viéramos también el perfil psicológico de Jesús, porque C. Lewis dice que puede ser un impostor o puede ser un loco, puede ser un lunático. Pero el equilibrio emocional de Jesús, que lo atestigua la misma palabra, Él no fue un desequilibrado, tuvo compasión, tuvo dominio de sí mismo, reflejó una coherencia emocional, se cansó, lloró, se afligió, padeció, se identificó con nuestras emociones, con la salvedad que Él no fue dominado por esas emociones, sino que las pudo dominar por medio del Espíritu Santo, bajo un fruto que hoy conocemos como dominio propio. La capacidad que el Espíritu nos da a nosotros para sosegar y administrar nuestras emociones. Si Él fuera un desequilibrado, como muchos lo presentan, no hubiera tenido amor por los enemigos, no hubiera llorado con los dolientes, no hubiera perdonado a sus verdugos. Solo un corazón perfecto y alguien coherentemente en sus emociones puede sostener tanta gracia. Y lo otro es su autoridad moral. Confrontó al poder calmar con calma divina a las personas. Expulsó mercadores del templo. Denunció hipocresía religiosa con verdad profética. Los psicólogos modernos han estudiado los relatos evangélicos y concluyen que Jesús exhibe la personalidad más íntegra y saludable de la historia. No hay narcisismo, no hay esquizofrenia, no hay trastorno bipolar, no hay delirio patológico. Él era un hombre equilibrado que sabía quién era. Era el Hijo de Dios. Cuando hablamos de la autoconciencia divina de Jesús, si yo le pregunto: ¿cómo te llamas? No tengas miedo. ¿Cómo te llamas? Carlos Daniel Meléndez. Eso es autoconciencia. Él sabe quién es. ¿No estoy dando a comprender? Jesús tenía autoconciencia de quién era. Él dijo: el Padre y yo uno somos. Eso no era delirio de grandeza. Él sabía quién era. Él era Dios. Pero la Biblia, porque le estoy hablando de evidencias, la Biblia atestigua, Juan 8:58, antes que Abraham fuese, yo soy. Diga conmigo: antes que Abraham fuese, yo soy. Por eso les digo, esta no es una clase de hermenéutica ni es una clase de exégesis bíblica. En 45 minutos es bien difícil, pero solo quiero dejarles algo para que usted ilvane y si quiere subrayar ese versículo. Cuando él dice: antes de que Abraham fuese, yo soy, todos se escandalizaron.
Pero porque nosotros entendemos yo soy como que está hablando bajo el pronombre personal, pero él está utilizando la identificación del Antiguo Testamento con la cual Dios se le había revelado a Moisés, y Moisés se le había revelado a Faraón, y le dijo: cuando me pregunten quién me envía, ¿qué les digo? ¿Y qué le dijo Dios? Dile: yo soy, te envía. Cuando Jesús dijo antes de Abraham yo soy, estaba diciendo: yo soy el que soy. O sea, estaba atribuyéndose para sí la persona de que él era Dios. Marcos capítulo 2 versículo 5 dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Los escribas respondieron indignadamente: ¿quién puede perdonar pecados si no solo? Y Jesús les dijo: sí, es que yo soy el que quita el pecado del mundo. Juan 10:30: yo y el Padre uno somos. Dice que los judíos tomaron piedras para apedrearlo, y ellos dijeron: ¿por qué tú, siendo hombre, te haces Dios? Y en el versículo 9 del capítulo 14 de Juan dice: el que me ha visto a mí, el que me ha visto a mí, ¿cómo te hubiera sentido, Javier, si hubiera sido de lo que vivía en la época de Jesús? Y que alguien dijera: el que me ve a mí ha visto al invisible, al eterno, porque yo soy la imagen de su gloria. En mí habita corporalmente toda esa gloria. La racionalidad de la fe ante el escepticismo. Hay algo conocido como el ateísmo de las fisuras. El ateísmo de las fisuras es dicho así porque busca grietas en la fe para no creer. Se lo voy a decir de una manera más coloquial. ¿Quién de ustedes entiende este término? Hay gente que siempre busca un pelo en la sopa. ¿Quién entiende eso? Hay gente que es así, ¿verdad? ¿Verdad que sí? O somos así, ¿verdad? Todo puede estar bien, pero nosotros somos expertos para ver. No reconocemos los 99% buenos, sino que solo nos centramos en el 1%. Y el escepticismo ateísta es así. Busca con lupa y dice: miren, aquí hay una equivocación en lo que dice la palabra de Dios. Hay una contradicción textual. Creer, hermanos, no es cerrar los ojos. Creer es abrirlos a la luz de la palabra. Digan conmigo: cuando yo creo, no cierro los ojos, los abro a la verdad de la palabra. El filósofo Alvin Platino ha demostrado que la creencia en Dios es básicamente apropiada, racionalmente justificada, sin necesidad de evidencia inferencial, aunque tal evidencia existe abundantemente. Por eso 1 Tesalonicenses capítulo 5, 21 nos llama a tener un discernimiento cuando dice: examinadlo todo y retener. Ayer, bueno, no solo ayer, estos sábados están desarrollando como una tipo breve sinopsis de lo que es el libro de Romanos. Ayer estaban viendo el capítulo 6 y estaban hablando sobre el contexto del pecado, de la muerte, del contexto del estado de pecado y todo eso que es fundamental y necesario conocer en base a la palabra de Dios. Pero luego viene el aspecto de los milagros. Diga conmigo: los milagros. La definición filosófica de los milagros: un milagro no contradice la razón, la trasciende. Si Dios creó las leyes naturales, tiene autoridad para suspenderlas conforme a su propósito redentor. Diga conmigo: mi Dios tiene la autoridad de suspender las leyes que Él estableció. Por eso, a los 4 días, un cuerpo ya está en estado de descomposición. A los 4 días ya hay cierto grado de descomposición y putrefacción. Ya hay ciertos elementos, no solamente en la piel, en las uñas, en los ojos, en el cabello. Me estoy dando a entender. O sea, a los 4 días de muerto. Bueno, a la hora de muerto, a los 5 minutos de muerto, un médico dice: murió. ¿Es por qué? Pero solo el que tiene autoridad sobre la muerte es el que pudo decir: Lázaro. Y ese mismo Jesús es en el que usted y yo creemos. Que un día nos va a levantar de entre los muertos.
estoy hablando de evidencias, no estoy hablando de algo, por decirlo así, mítico, estoy hablando de realidades. Jesús no realizó prodigios como actos de espectáculo, sino como señales. Era lo que ya había dicho el profeta Jeremías 800 años antes de él, cuando dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, en el capítulo 61. Estas eran señales de identidad divina: abrir los ojos a los ciegos, resucitar a los muertos, calmar la tormenta, multiplicar los panes, los peces, sanar a los leprosos, volver la vida, poder liberar a los endemoniados. Pero hay otro elemento más, si usted lo quiere anotar, en Juan capítulo 10, versículo 37. Y si alguien quiere todo el bosquejo, ahí le dice a mi esposa y yo con gusto se lo envío, porque son como 25 presentaciones. Juan 10, 37 dice: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras. Eso dice Juan 10, 37, 38. Jesús dijo: si no me creéis a mí, entonces creed a las obras que yo hago. ¿Qué obras hacía Jesús? ¿Qué obras hacía Jesús? Hagamos aquí una encuesta rápida. ¿Qué obras hacía Jesús? Sanación de enfermedades. Liberación. Restauración. Afectaba las leyes naturales y caminaba sobre el agua. ¿Vio eso la gente? ¿Fue testigo? ¿Lo experimentó? ¿Comieron? ¿Recibieron a sus muertos? ¿Fueron liberados? ¿Vieron que uno que estaba viviendo en el sepulcro de repente se había vuelto cuerdo? ¿Esas eran señales de quién él? Y él dijo: si no me creéis a lo que digo, creed a lo que hago. Porque en cierta ocasión le dijeron: ningún profeta se atrevió a tanto. Sí, es que él no era un profeta, él era Dios. Ningún profeta pudo decir: te perdono tus pecados. Él sí, porque él es Dios. Ningún profeta dijo: el que cree a mí, aunque esté muerto, vivirá. Él sí, porque él es Dios. Voy a dejar a la mitad el mensaje. Ya no me da el tiempo, ya son las 11:05. Voy a pedir al hermano Fernando si puede pasar y a Jonathan para que ellos nos repartan el pan, y al hermano Roberto con Alex que ellos nos repartan la copa, y los músicos pueden ir pasando. En eso, regálenme 3 minutos más. Al final, vean en sus notas, hay algo que se llama la evidencia de la resurrección. Díganme si ya lo encontró en sus notas. Al final, porque hoy todo el boletín viene, ahí dice la evidencia de la resurrección. ¿Lo encontraron? Ok. Sobre esto hay muchas hipótesis para tratar de desvirtuar o negar esta realidad. Unos dicen que se robaron el cuerpo, pero ¿quiénes andarían predicando en nombre de un cuerpo robado? ¿Y quiénes morirían en nombre de un cuerpo robado? Nadie, ¿verdad? Pero teológicamente hay algo aquí trascendental. Más adelante Pedro y Judas van a decir que él murió y descendió y fue, dice, a dar testimonio a los espíritus encarcelados. ¿Lo han oído y lo han leído? Okay. Aquí hay algo bien importante. En la antigüedad, hace 2000 años, había un lugar conocido como el Seol o como el Hades. Esos no eran el infierno.
Ustedes lo han oído o leído mucho por la mitología griega y por todas las películas que hacen con el contexto de la mitología griega. El Seol y el Hades era el lugar donde iban las almas de aquellos que habían muerto, pero que habían muerto con una esperanza. La esperanza que el Mesías iba a venir. De eso nos da un detalle muy importante uno de los evangelistas, que si no me recuerdo es Lucas, cuando nos presenta aquel debate que si es historia o es parábola sobre el rico y Lázaro. ¿Quiénes la han leído? Y dice que a un lado estaba el seno de Abraham y ahí estaban todos aquellos que habían muerto con la esperanza que el Mesías iba a venir. Entonces Pedro y Judas dice de que él bajó y le dio testimonio a los espíritus encarcelados, pero también dice que él vino a quitarle la llave del dominio de la muerte a Satanás. Hasta la época de Jesús, oiga bien lo que voy a decir, hasta la época de Jesús, nadie había resucitado. Y yo sé que usted me va a decir, y todos los milagros que usted mismo dice, sí, esas le llamamos resucitación, pero son restauración de vida, porque todos murieron. ¿Me estoy dando a entender? O sea, desde aquel hijo de la viuda de Naín y todos aquellos que vemos en el Antiguo Testamento, aquel sobre el que se tendió Elías, ¿se recuerdan ustedes, verdad? De la viuda, y que se tendió 3 veces y luego vino sobre él de nuevo la vida, pero todos murieron. O sea, todos volvieron. Lázaro volvió a morir. Pero Jesús desciende. Cuando él muere en la cruz, Satanás pensó que había triunfado y dijo: matamos al autor de la vida. Lo que Satanás no había prestado atención, que Jesús mismo dijo: yo pongo mi vida y yo mismo la vuelvo a tomar. Y cuando dice la Biblia que él descendió, él no solo descendió a predicarle a los que estaban en el seno de Abraham para decirle: yo soy. Acuérdense que antes ese seno de Abraham dice que era una cima, un abismo que lo dividía con los que estaban en el Seol o con los que estaban sin esperanza. Estaban como en un mismo lugar. Era un lugar donde quien tenía la llave era Satanás. Pero cuando Cristo desciende, le quita el poder, porque Él va a resucitar. Y cuando Él resucita, usted habrá leído en algunos de los evangelios que dice que de repente se abrieron los sepulcros y muchos de los santos que habían estado dormidos pasaron a dar testimonio. ¿Por qué? Porque lo que ahí pasó es que la muerte ya no pudo contener a Cristo. La muerte no pudo hacer nada contra Él. Cristo vino y le dijo a la muerte: yo soy la resurrección y la vida. Le quitó el dominio, subió al cielo, y por eso es que usted y hoy creemos que un día nos vamos a levantar de entre los muertos. Porque hay evidencia de que Jesús es Dios. La pregunta es: si es Dios, ¿por qué no le honro como Dios? ¿Por qué no le obedezco como Dios? ¿Por qué no le adoro como Dios? Todos los grandes hombres vinieron y se fueron. Los grandes hombres que idearon grandes pensamientos: Marx, Lenin, Putin, Hugo Chávez, lo que usted quiera. Ellos no pueden decir: somos el camino, la verdad y la vida. Ellos no pueden decir: nosotros los liberamos de sus pecados. Ellos un día también se van a tener que presentar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si Jesús es Dios, le debemos obediencia. Si Jesús es Dios, démosle nuestra mejor adoración. Si Jesús es Dios, nuestra esperanza no es vana, nuestra esperanza es segura, porque el que ya venció, un día también nos va a levantar con Él.
Cierro con esto, con el hermano que está a la pared. No le temas a la muerte. No le temas a la muerte. Quiero oírlo bien. No le temas a la muerte. Porque la Biblia dice: si morimos, para Él morimos. Y si vivimos, así que sea que vivamos o muramos. Cuando usted y yo no sabemos para dónde vamos, tenemos derecho a sentirnos con temor. Pero cuando usted ya sabe para dónde va, cuando el hermano, voy a usar esto porque es de dominio público, cuando el hermano Antonio sabía con su familia que faltaba un día para irse a Colombia, al de Camerún, ¿de qué parte? De Bogotá, ¿verdad? ¿Cómo se sentía usted un día antes? Se creía que ya llegara, ¿verdad? Y si de repente le hubieran dicho: pues fíjese que le reprogramamos en un año. Entonces, cuando uno tiene certeza para dónde va, uno ya quiere estar ahí. Si usted tiene verdadera certeza en Cristo, que todo lo que Él dijo es verdad, usted y yo sabemos lo que nos espera. Hay garantía. Si aquí vaya, pues hermano, póngase ahí la mano donde le duele y dígale: si ahorita le duele la rodilla, si ahorita le duele la columna, si ahorita no puede ver, si ahorita ya no dice que allá tendremos cuerpos, si ahorita está preocupado por los triglicéridos, por el ácido úrico, por todo, allá no habrá enfermedad. Si ahorita está preocupado porque solo frijoles hay para comer, dice que allá no hay necesidad de alimento. Si aquí le molesta el sol en la piel, dice que allá no hay necesidad de sol y de luna, porque el Señor mismo es el que nos va a alumbrar. Y si yo sé que eso es más cierto que los discursos de Nayib Bukele, entonces yo debo de saber cómo responder a ese Dios verdadero. Él no me miente, Él no falla, Él no cambia. Él dijo que un día iba a venir por usted. Si mis hermanos pueden empezar a repartir, por favor. Puede estar de pie un momento conmigo. Puede alzar su mano antes que le entreguen sus elementos y puede decir: Señor, te estoy esperando, porque tú has prometido que pronto regresarás por mí. Que no estoy solo, no estoy huérfano. Pueden pasar, hermanos, no estamos desamparados.